vamos a jugar con esto. Oye, estoy hablando bien bajito, o sea, pero me escucho fuertísimo, o sea. Ay, oigan, tengo miedito, Bueno, quiero que sepan que este es nuestro primer podcast como home. Y no se le puede dar a la mesa, golpes a la mesa. Ya estamos grabando. Sí, ya estamos grabando. De hecho, estábamos grabando cuando empezamos a hablar. Sí, Sí, ya estamos Todo eso está grabado. Yo creo que tú vas a hacer el intro. el intro, de cierto, este yo también video. pensé lo mismo. Entonces, gente, bienvenidos al podcast número 1 de Home Voces de Audio. Voces de Voces no. de Voces de nota. Luces, cámara, Rebobinando. acción. Listo. Ok, tuve la oportunidad de hablar con varios de ustedes esta semana que pasó. Hoy es 25 de, ¿qué mes estamos? Julio. Julio. 25 de julio de 2020. Y les dije algo que quise enmarcar en sus corazones. Se lo dije a Juanse y se lo dije a Diana, pero separado. Y les dije, recuerden que el mejor testimonio es la santidad y no la experiencia. Pero yo quiero que empecemos hablando un poquito de eso porque yo creo que hemos creado como un paradigma como jóvenes y líderes juveniles de si tengo autoridad o no espiritual sobre un tema para poder discipular, hacer cosas con los muchachos. ¿Qué cosas? Eso porque se ha empezado o más bien a veces se piensa que uno necesita tener la experiencia en un caso. Por ejemplo, yo puedo tener relaciones sexuales o tuve relaciones sexuales con alguien, entonces después de eso superé esa situación, digámoslo, entonces ya tengo la autoridad moral y espiritual para yo poder discipular e incluso impartir vida en esa área. Entonces, yo no sé qué piensan ustedes de ese tema como tal. Pues bueno, con lo que tú dijiste, pues con lo que tú me dijiste en esta semana, a mí me dejaste pensando bastante en el sentido de que es cierto, la autoridad no viene por el hecho de que lo hayas vivido o no. Simplemente el hecho de que Dios te quiera usar en cierto ámbito o de cierto modo y que el Espíritu Santo te esté hablando de algo y precisamente te da la autoridad para discipular, mentorear o hablar de ciertos temas sin necesidad de haberlos vivido, pero sí, como decías, como manteniendo el testimonio o manteniendo esa santidad de la que estás hablando. Dale, esto es un podcast ya. Se supone que tenemos que discutir, que hablar. Es nuestro primer podcast. Ya. Pero lo podemos hacer. Yo creo que realmente siempre lo he dicho y que las cosas del pasado, los errores del pasado se convierten en testimonio y más que en testimonio son enseñanzas que tú realmente no debes volverlas a realizar. Y si en cierto caso vuelves a realizarlo, ya debes de saber el método o a qué te va a conllevar para salir de ese error, cómo lo vas a ¿cómo es la palabra? ¿Cómo lo vas- superar? Sí, exacto. Cuando uno realmente sigue en el mismo error, o sea, tienes que buscar ayuda, realmente. Pero yo creo que es algo muy cierto de que el Espíritu Santo te da fortaleza en muchas situaciones, para salir de cosas que realmente no puedes realizar. Ok, pues entonces, más bien, les voy a cambiar la pregunta. De pronto vamos a hablarlo desde otra perspectiva. Digamos que ustedes tienen una dificultad, tienen qué sé yo, Una lucha. una lucha con la marihuana. Ustedes son unos marihuaneros. ¿Quién marihuaneros son ustedes? Se nos acaba de caer una cámara. Valeria es la mejor. O sea, Valeria, Exacto. estabas ahí En nuestro para el primer momento podcast. indicado.
Pero Valeria va a poder poner la cámara bien porque tenemos Otra cámara. aquí. Mientras tanto salimos por ahí. Mientras tanto, ajá, Son vente para cosas que pasan en nuestro primer podcast. Pero, Que se irán. ¿Viste? Las experiencias. sí, la Sí, experiencia. Pero, yo creo que sí, vamos a tener que ayudarla. Vamos a ayudarla. Pero mientras podemos ir hablando y Somos marihuaneros. somos unos marihuaneros, sí, ok. Gracias. No salió, no salió en cola. Pero Somos venga, unos marihuaneros. ¿Qué va a salir ahora? Tienes que confesarte. No, pero mira, te hago una pregunta. O sea, les hago una pregunta, por ejemplo. Ustedes son marihuaneros, ¿cierto? O sea, somos marihuaneros, somos una partida de marihuaneros. Ajá. Ya entendimos que somos más. Ajá, Somos avancemos. marihuaneros. Oh, somos cristianos, ¿vieron? Además de marihuaneros, somos cristianos. Ok. O sea, es un ejemplo. Pero en fin, a lo que voy es lo siguiente. Si tú eres un marihuanero y tú necesitas ayuda como joven, o sea, como joven que está llegando a una iglesia, ¿a quién buscarías consejo? ¿Con alguien que consumió marihuana y que la dejó? ¿O con alguien que nunca consumió marihuana? Depende. No con alguien que consumió marihuana. No necesariamente. O sea, si yo, no necesariamente. si yo soy marihuanera Ajá. y llego a la iglesia, obviamente yo voy a sentir al principio que un Identificación. ex marihuanero, un ex drogadicto, no va a poder identificarse o no va a poder identificarme con él, o sea, no va a entender lo que yo siento y en cierta forma va a poder como conectarme y él va a poder darme como consejos alineados a eso. Pues es lo que yo diría, como Pero, ¿y soy si marihuanera, necesito ayuda, voy a buscar a un ex Ajá, marihuanero, pero ¿no? si una discípula viene donde ti, que tú nunca has probado Pero es que marihuana. ese es el otro caso. Y como Por eso te estoy líder, diciendo eso, o sea, depende. como marihuanera, Eso uno- depende porque realmente, o sea, una persona que haya fumado marihuana, ¿cierto? Tiene el conocimiento quizás de cómo salió de la marihuana como tal, ¿sí? Cómo lo pudo hacer a través de Dios y todo. Pero una persona que toda la vida ha caminado con Dios y está bien en el espíritu, yo creo que tiene unas palabras concisas más a profundo de la palabra para ayudar a una persona que quiere salir de las drogas. Sí, Pero, sí. y es que además, o sea, si yo soy marihuanero, ya, o sea, sí, aquí todos somos. Somos Y ya. marihuaneros. El nombre del primer podcast. Primer podcast. Los marihuaneros. Vos se te nota guión bajo, soy Somos- marihuanero. No te está mirando feo. Somos marihuaneros y cristianos. Hay que aclarar. En fin. Obviamente, y ya Jesús salió. O sea, no, mentira, ni siquiera a lo que iba es que de pronto Jesús nunca llegó a consumir, pero pudo haber estado en esa lucha constante. Porque, no sé, lleva siendo cristiano mucho antes que yo, y él entendía que, o sea, él de pronto sí como entendía lo que eso no era algo que iba a suceder en su vida, pero sin embargo él sentía como esa tentación y todo eso. Eso es alguien que verdaderamente me va a poder ayudar, porque ya yo estoy justo en ese punto. Estoy entendiendo o sea, estoy intentando salir de eso. Entonces como que no solo el hecho de que hayas consumido, el hecho de que hayas estado en la lucha sin necesidad de que Exacto. Total. consumieras. Total. O sea, de que llegaras a ese punto. Pero pensando como el marihuanero, yo creo que, o sea, yo llego, digamos, nuevo a una iglesia, yo no voy a esperar mucho de una persona que en realidad no pasó por lo mismo que yo. Y creo que como sociedad incluso es uno de los paradigmas que debemos romper, porque mucha gente nos puede enseñar aún aunque no haya tenido que pasar por las cosas que nosotros mismos Exacto. pasamos. Incluso podemos aprender muchas cosas de los demás que pueden llegar a nosotros a circunstancias y a cosas y problemas en nuestra vida que no tienen nada que ver, o sea, no tienen que ser relacionados con lo que él vivió y por lo que él aprendió, pero a nuestra vida puede llegar mucho. Y usualmente el marihuanero pensaría como que el otro marihuanero me va a poder ayudar, pero como ellos dicen, ¿Te ayudar a salir o a conseguir más drogas? Pero, el ex marihuanero me va a poder ayudar. Ok, Bueno, ok. pero, pero tocaste un buen punto ahí, porque también depende de la madurez de la persona a la que estoy yendo, porque puede ser un punto en el que yo voy supuestamente a que él me ayude a salir, pero lo que termina es arrastrándolo otra vez. exacto, eso es lo que yo dije al principio, de lo que una persona de que sepa más de la palabra profundo, a pesar de que no haya consumido,
sabe mantenerse en pie, o sea, puede eso. Y ahora también de que un marihuanero, a ver, cuando quiere salirse a veces de la droga, Lo siento, esa palabra. Ya no lo puedo ver con seriedad. Marihuanero. somos marihuaneros, ¿no? Y cristianos. Está bien, dale. Entonces, cuando muchas veces un marihuanero quiere literalmente salir y no puede, incluso conozco gente literal que llora fumando marihuana, pero es porque en realidad se sienten full atrapados por las drogas. O sea, piden ayuda a grito. Y yo decía, o sea, una persona consume porque realmente o quiere experimentar, o quiere realmente desahogarse, muchas cosas. Pero cuando ya tú ves a una persona llorando y al mismo tiempo consumiendo algo que quiere quitárselo de su vida, es algo que tú dices, aquí realmente hay que ayudar a esa persona y no solamente buscando, mira, él es un marihuanero más que salió de las drogas y él te va a ayudar. O sea, no creo que esa es la persona indicada como tal a profundo para ayudar a esa persona. Ahora, desde la perspectiva de líder, que ustedes ya se están levantando como líderes y confío en lo que Dios está haciendo con ustedes y a través de ustedes, si ustedes tuvieran ese caso que acaba de exponer Jesús, está la persona drogadicta que está llorando. Sí, o sea, está a punto de Al borde de la locura. Sí, la adicción hasta ese punto lo tiene mal. Obviamente entendemos que tenemos una parte clínica que tenemos que atender y una parte también psicológica que se tiene que trabajar. Aquí está la psicóloga enfrente, haciendo apuntes en su desde hace rato. Y bueno, pues no me he dado cuenta que estamos con una psicóloga. Pero, o sea, desde la perspectiva del liderazgo, cuando tú recibes una persona como esta, ¿qué harías? O sea, ¿qué haríamos nosotros? O sea, realmente nosotros tendríamos, digamos, la osadía, para no decir ni valentía ni madurez, sino la osadía para recibir a esa persona, o tú dirías, realmente siento que no voy a ayudar a esta persona. Considero. Yo pienso que depende. O sea, yo creo que hay casos de casos. Y muchas veces puede llegar alguien y tú puedes estar lo suficientemente fuerte o mental y espiritualmente para ayudarlo en su necesidad. Pero muchas otras veces no va a ser así. Incluso puede ser una lucha para ti el estar ayudando a esa persona. Y tenemos que ser como muy cuidadosos y muy sensibles a la voz del Espíritu Santo para ver qué es lo que quiere para esa persona y para nosotros mismos. Porque tenemos que cuidar su corazón y también el de nosotros. Entonces creo que tenemos que ser muy delicados con ese tipo de cosas y depende de los psicólogos, que lo aprendí con la psicóloga acá, que me está gustando mucho esa palabra, la verdad. Pero creo que depende de cada caso, de cada situación y de cada problema. La discípula acá curiosa. O sea, sí es cierto, o sea, de una lo que pensé es que de las cosas que tenemos que pedir es discernimiento. Ahí es donde el Espíritu nos revela si estamos, ni siquiera si estamos aptos, si nosotros somos esa persona que Dios quiere usar para trabajar eso en su vida. Y otra cosa, lo que estábamos hablando ahorita, no tenemos que enfocarnos en el tema en específico, sino en el problema real. Ya sea, primero, o sea, podemos ir desmenuzándolo, no quedarnos en drogadicción, sino en una adicción como tal. Ir a la raíz. Y, Ajá. exacto, Buenísimo. y llegar a la raíz. Y ver cuál es el problema que verdaderamente lo llevó a ese estado en el que está. Y ahí que ya entre Cristo verdaderamente a sanar, obviamente puede ser mucho a través de nosotros y ese a través de nosotros es a través de lo que nosotros le llevemos de la palabra y cómo lo llevamos a ellos a que busquen en la palabra. Ok, o sea, yo tuve la oportunidad de hablar con alguien hace más o menos como año y pico, que estaba teniendo una lucha digamos que en la autoridad que Dios le había dado, o más bien entre los dones que Dios había puesto en esa persona, y
y entre lo que Dios la había llevado a hacer. Digamos que esta era una persona que se ha mantenido en santidad hablando del tema de sexualidad, pero que estaba discipulando varias personas que realmente no tenían una vida de santidad en esa área. Y llegó un punto donde se frustraba porque decía que ella no tenía la autoridad ni la experiencia para poder, digamos que discipular, aconsejar, guiar, mentorear a una persona como esta. Yo que de pronto he podido tener la experiencia, digamos que cometí los errores y Dios utilizó ese tipo de cosas conmigo, pero una de las cosas que yo le decía es, o sea, qué bonito testimonio es mantenerte en santidad y mantenerte en pureza y enseñar desde la pureza y la santidad. Para mí es más valioso eso que enseñar desde la experiencia y de los errores. Ahora, entendiendo de que obviamente cada quien tiene sus luchas. Entonces, por ejemplo, si hablamos bíblicamente, para que crean que somos cristianos, porque sí somos cristianos, si hablamos bíblicamente, nosotros entendemos que Pablo tenía el don del celibato. O sea, Pablo nunca se casó. Y Pablo tenía la autoridad incluso para hablar de temas de sexualidad. Pero era por la santidad y por la búsqueda insaciable de Dios que él tenía. Entonces él sí podía hablar con Timoteo de ese tipo de cosas, podía hablar en cartas a varias iglesias de varias ciudades, de varias naciones, y sí podía impartir de ese tipo de cosas. Y a la final, Pablo es quien a la final nos empieza a decir o nos dice en una de sus cartas que guardemos nuestro corazón. Entonces, incluso ahí está la carta de Corintios, la que habla de todo el tema del amor y no sé qué, y ta. Entonces, como una persona, desde la perspectiva de liderazgo, como una persona que se ha mantenido en santidad en esa área, y digámoslo santidad entre comillas, porque nosotros sabemos y entendemos cuál es el concepto de santidad, que realmente tenemos que apartarnos para Dios en todas las áreas. Pero, ¿me están llamando a mí? Tu mamá me llama a mí. Estaba llamando a Jesús. Ok. Mi mamá me está llamando en medio de nuestro primer podcast. Y ahora no la puedo cancelar. Cosas del primer podcast. Primero que dice que apaguen los celulares y no apaguen el celular. Pero en fin. A lo que voy es lo siguiente, o sea. Si ustedes estudian desde esa perspectiva, ya no hablando del tema de adicciones, de drogadicción y eso, sino otro tipo de adicciones que sabemos que pueden ser incluso adicciones de la afirmación, porque incluso no siempre la afirmación es sana, porque podemos estar remarcando un conflicto, una lucha de una persona en su identidad. Pero si ustedes tienen una situación como esa, ¿qué harían ustedes? O sea, obviamente ya después de darle toda la retórica y la lata de bla bla bla, la santidad, apartado, obviamente ustedes podrían decir que no entrarían en frustración, o sí entrarían en frustración en un caso como ese. Me repiten la situación. O sea, cuando estamos ayudando a alguien que está pasando por algo por lo que nosotros no hemos pasado, yo iba a decir algo. Fíjate que hace unos días estaba hablando con alguien y estábamos hablando de que, bueno, estaba hablando con una discípula que se va a ir a otra ciudad, y ella me estaba comentando de que, bueno, ella va a comenzar como con todo esto del liderazgo, no sé qué, y Dios le había hablado fuertemente a su corazón algo, y se había dado cuenta de que ciertos temas que pueden pasar le afectaban demasiado. O sea, como que con ciertas personas ella era muy reacia a eso, y Dios le decía, ¿qué pasa si yo algún día te mando una persona así? Y yo creo que como líderes muchas veces yo le decía, a veces a mí me da miedo que llegue alguien como con un tema que yo diga, yo no puedo controlar esto. O sea, como que es como, o sea, no controlarlo, sino yo no puedo darle algo que realmente le sirva. Y creo que muchas veces nos da cierto temor el entrar en ese tipo de habitaciones desconocidas, porque nunca hemos pasado por algo así, nunca hemos tenido las experiencias, pero realmente creo que nuestro deber es seguir como nutriéndonos en cosas. Puede que yo no haya pasado por eso, pero realmente
bueno, llegó alguien con una necesidad, tengo que ayudarlo, tengo que buscar, tengo que aprender, tengo que ver qué decía Jesús acerca de esto, tengo que nutrirme más y más y más y más para ver qué le puedo aportar yo a esa persona. Puede que ya haya tenido conocimiento muy superficial del tema, pero realmente si esa persona tiene una necesidad, yo tengo que trabajar para poder nutrirme y poder darle algo que realmente le funcione. Como yo le decía a ella, a mí me da miedo, digamos, que llegue alguien y me hable como de temas de sexualidad, porque en realidad yo con ese tipo de experiencias no he tenido mucha cercanía. Pero yo le estuve contando de que me ha pasado, e incluso Dios me ha recordado muchas cosas acerca de ese tema, que en realidad yo ni por ahí, y hablando obviamente de mi vida propia. Y creo que muchas veces simplemente es dejarse como llevar por lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Obviamente también muy acompañados de seguir nutriéndonos, de ver lo que dice la palabra, pero ver qué quiere el Espíritu Santo que podamos hacer con esa persona. Como le decía, yo creo que en esa situación al principio sería como, Diosito, Señor, ¿Qué pasó? ¿qué es esto? ¡Ay! Me acordé. Imagínense, ya le voy a contar la universidad. Imagínense una vez, yo estaba en la universidad. Yo cuando entré a la universidad, yo no sé qué pasaba. Yo no sé qué pasaba, pero a mí mis amigas, que ni siquiera, o sea, éramos compañeras todavía en ese momento. O sea, Creo que me sé esa historia. se acordó. Creo que ay, ya me desconcentré. Como amigas. Mis amigas, no sé por qué, o sea, siempre como que se acercaban a mí a hablar o no sé qué, y yo también me acercaba a ellas a hablarles, que no sé qué, que la, y hice una relación rápidamente cercana con una, y una vez ella me dice como que, no amiga, te tengo que contar algo, y yo, me dice como que, bueno, después de clase si quieres hablamos o algo así, yo no sé, y me dice como que vamos a donde Magona y nos comemos unas arepitas de huevo. Ajá, yo iba, no sé qué, entonces yo, no, creo que la pagué yo. El discipulado. El discipulado. Cierto. Entonces salimos de la universidad y íbamos caminando, sé que ella como que todavía no había comenzado a hablar. Cuando llegamos, ustedes saben que hay dos Donde Magona en el centro, uno que está dentro del Éxito y otro que está afuera. Íbamos pasando por el que está por afuera y ella me comienza a contar. Me dice, amiga, yo te voy a contar algo. Me dice, yo la verdad no sé por qué te lo estoy contando. Y yo en ese momento, a mí se me bajó todo. La arepa de huevo seca. O sea, se lo juro, ella iba delante de mí y ustedes saben que en el centro, ajá, tú no puedes estar como muy pendiente a la persona, sino que uno tiene que ir adelante y el otro atrás. Y yo en ese momento, yo les juro que yo miré al cielo y yo dije, Dios, ¿por qué? Le dije yo, a mí se me bajó todo, se lo juro. Y yo dije, ya está. No lloro. Yo dije, ya está, o sea, algo me va a decir. Y cuando, ¿qué? Bueno, llegamos a donde Magola, nos sentamos y ella me comenzó a contar. Y justo habíamos salido de un campamento que me preparó mucho para eso. Y creo que algo ¿Cómo se llama el campamento? sea la luz. Gracias. Te han invitado. Importante. Sí, Importante. Y creo que cuando Dios te manda personas o te manda ciertas personas con necesidades, Él te va a capacitar para poder tomar esas necesidades, para poder ayudar y abordar a esas personas. Y Él se encarga de eso, fíjense, o sea, se lo juro, o sea, fue algo mágico. Yo salí, o sea, salimos del campamento, como una semana después ella me dice eso, a mí se me bajó todo, o sea, yo sentía, yo ya sabía como que me iba a decir, pero en el momento yo ya le pude tirar todo lo que a nosotros nos tiraron en el campamento y tenía mucha base y mucho fundamento del cual hablar. Y creo que Dios siempre nos va a capacitar para ese tipo de situaciones, ese tipo de circunstancias, aunque nosotros no hayamos tenido la experiencia, pero Él nos va a capacitar para ese tipo de cosas. Yo creo que Diana tiene toda la razón. Es algo de que, o sea, Dios, a mí Dios me sorprende mucho cada día, porque yo creo que puede llegar de la nada un discípulo así, cualquiera, y tú con un tema de que tú no sepas, y tú creas que no estás preparado para eso. Entonces tú dices, Dios mío, yo se lo voy a entregar. Un ejemplo, se lo entrega a Juan. De pronto Juan se sabe este tema. Y otra vez Dios me manda otro con la misma circunstancia.
Entonces, no, yo tengo que mandar Juan. Entonces, otra vez, otro, y viene otro con las mismas circunstancias. Entonces, siempre voy a estar esquivando las circunstancias. La cuestión es, no tienes que siempre, si ya Dios te está tocando por ese tema, por esa rama, no es porque que no sepas, entonces vete a la palabra, vete a la Biblia y estúdiala. Por eso es que es muy importante, me decía alguien una vez, que a veces en la vida de un líder van a venir muchas circunstancias similares y ya nosotros vamos a tener un contexto para hablarle sin haber vivido esas experiencias. Entonces, estoy seguro que realmente la sabiduría, como decía Diana, te la da Dios. O sea, realmente, si ella salió de ser a la luz con unos fundamentos bíblicos, sin haber vivido unas cosas, y pudo abrir su boca, por eso yo siempre soy... no es que abras la boca y hablas y sale el Espíritu Santo como dice la Biblia, no solo se trata de eso, sino de que también tienes que estudiar, tienes que ir más a profundidad, a bases bíblicos realmente, como quiere Dios que le hables a una persona. No, hoy en día tú no le puedes decir a un marihuanero, mira, no fumes más marihuana, o no le puedes decir a una persona que está basada en el sexo o en la pornografía, cosas de ahora que te digan, mira, que esto te llama esos pecados, no lo hagas, no, porque realmente tienes que darle con bases, fundamentos de que realmente por ahí no es, papá. Ahora, si yo les hago una pregunta, pues ya para ir cerrando, si yo les hago una pregunta, para ustedes, ¿cuál es el mayor testimonio bíblico? De nosotros. No, hablando de una persona en concreta que para ustedes tenga el mejor testimonio. Bíblicamente, o sea, que esté en la Biblia. Y Antes de pasar a esa pregunta, para darles tiempo de pensar. Me miran así. que lo haya pensado antes de que la Estamos preguntaran. Pero antes de cambiar el tema o pasar hacia esa siguiente pregunta, algo que estaba considerando y pensando es que la palabra de Dios lo dice y realmente nosotros debemos ser entendidos que la experiencia no va a traer bendición espiritual, la obediencia trae la autoridad para bendición espiritual. Es decir, a medida que tú caminas en obediencia, tu corazón realmente está viviendo circunstancias donde tu carne muere, donde tus emociones mueren, donde tu espíritu muere, tu naturaleza pecaminosa muere, y en esa misma medida tu Espíritu Santo es alimentado a través de Dios. Y al momento en que empieza a ser alimentado, realmente tú puedes caminar con la autoridad espiritual para considerar temas en los cuales, aunque tú no hayas tenido la experiencia, Dios te va a dar la autoridad, porque Jesús fue alguien que caminó en la tierra sin pecar y es el único aquel que tiene toda la autoridad para cubrir pecados. Cuando aprendemos a considerar eso, entendemos de que la experiencia no va a traerte autoridad, la obediencia es quien te trae la bendición. Y bendición cuando viene a tu vida no se queda contigo, bendición cuando viene a tu vida se revela a las demás personas. Cuando podemos entender esta analogía, nos damos cuenta entonces de que es importante alimentar nuestra vida para poder alimentar a otros. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos encima de una silla, es mucho más fácil que alguien más te haga caer a que tú puedas levantar a otra persona. Y el alimento espiritual es lo único que te va a sostener para traer autoridad sobre temas de los cuales el mundo te quiere consumir, pero que realmente Jesús ya consumió. Cuando podemos entender eso, verdaderamente se revela la autoridad de cuando en la palabra dice consumado es. Y allí ya podemos plantear decisiones, porque a la final podría pensar incluso, tus creencias no te acercan más a Jesús, pero tu comportamiento sí. Y ahí es cuando tú evalúas qué tipo de decisiones tomas y cuáles puedes mostrar o quieres mostrar a los que te rodean, a los que te buscan, a los que te hablan, a los que te conversan, para que realmente puedan entender que dentro de la obediencia hay bendición. Una de las cosas, había un ejemplo que le escuchaba a un predicador y me encantó muchísimo, y él decía, hay cosas que tú vas a aprender por medio de la obediencia para traer libertad a tu vida, que te van a salvar de cosas que quizá en la experiencia pudiste aprender. Y él contaba que desde pequeña enseñó a su hija
a que cada vez que iba a cruzar la calle le tenía que tomar la mano. Y nunca le explicó el por qué. Simplemente le decía, hija, no puedes cruzar sin tomarme la mano. A medida que fue creciendo, llegó un momento donde la hija iba caminando al lado de él por el andén, por la calle, y cuando iban a cruzar paraba el papá y le decía, no, papá, espera, tienes que tomarme de la mano, porque si no, un carro me puede atropellar. Y allí él entendió de que realmente la experiencia no te va a dar la autoridad, pero la obediencia sí te va a traer la bendición para poder caminar durante tu vida. Y ese es el fundamento que debemos tener en cuenta para realmente atender ocasiones en las cuales se necesita autoridad espiritual antes que herramientas. Ya. Perdón, lo siento. Yo creo que ya, ¿para qué van a responder la pregunta? No, pero yo sí. Yo no quería llevar a eso. Pero iba a decir dos cositas, o sea, algo que iba a decir. Yo iba a decir dos. Tú pediste uno, pero iba a decir dos. Sí, claro. Jesús y Abraham. ¿Por qué Jesús y Abraham? Primero, porque lo que iba a decir Nati en parte lo iba a decir. Yo siempre le he dicho a los muchachos de la jugada, siempre les he dicho que hay una frase que me da risa que dice, la experiencia no se improvisa, ¿cierto? Entonces yo estoy siempre totalmente de acuerdo de que la experiencia o de los años de mayoría de edad no es que viene la sabiduría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nos vamos a la Biblia, Jesús le predicaba a quienes, ancianos, siendo él a veces un niño, siendo niño, y le predicaban a los ancianos. Y en la Biblia dice que los ancianos eran los sabios, ¿cierto? Entonces, él, ¿cómo le predicaba a unos ancianos? O sea, la sabiduría, como dice Nati, él ya era, o sea, él vivía puro, bendecido, y él sabía todo lo demás. Ahora, Abraham, ¿por qué Abraham? Abraham vivía a través de la obediencia, y las experiencias que él vivía a través de esa obediencia venían bendiciones. Ahora, él quería un hijo, le dieron a Isaac, ¿cierto? Entonces, cuando él obedeció, la experiencia, ¿por qué se le multiplica? Porque en ese momento Dios le dice, ya no serás solamente el padre de él, sino que serás el padre de todos. Por eso es la cancioncita que mañana podrías cantar en home. Padre Abraham tiene mucho, sí. Entonces, la melodía no es así, pero bueno, está bien. pero es la Pero canción. entendieron. Sí, entendieron. Entonces, yo creo que eran los dos personajes que podía decir. Sí, o sea, yo creo, y lo que decía Natalia era una de las cosas a las que yo quería llevarlos, incluso a los que nos están escuchando, y de hecho ya tengo el nombre de este primer podcast, pero realmente yo creo que Jesús es quien se perfecciona en nuestra debilidad. Total. Eso es bíblico. No tenemos que tener sabiduría cósmica, simplemente cuando tú lo lees y la palabra revelada a tu corazón, tú entiendes que en Jesús tú tienes en Jesús, ojo, en Jesús ni siquiera tienes la autoridad, sino tienes la valentía para afrontarlo. Ahora, también tenemos que ser sabios y tenemos que ser inteligentes en muchos sentidos. Primero, entendemos todo el principio de obediencia que trae la bendición para luego afrontar este tipo de situaciones. Y lo sabemos porque la palabra de Dios dice que Jesús fue perfeccionado en obediencia. Y entendemos que Jesús creció en obediencia. Y a la final Jesús no pecó. Y a la final Jesús trató temas de dinero, Jesús trató temas de trabajo, de sexo, trabajó temas de droga. Hablando de temas públicos, incluso Jesús trabajó mucho acerca de la sociedad, de la amistad, trabajó de los que son buenos con otros. Y tú veías que el mensaje de Jesús era muy homogéneo, siempre era amoroso. Pero al final Jesús siempre tenía la respuesta, porque además Él es la respuesta, Él es la verdad. ¿Sí? Pero al final yo también creo que un joven o un líder juvenil tiene que aprovecharse, y digo aprovecharse y no lo vayan a malinterpretar, pero creo que hay unos ancianos en la iglesia que tienen mucha sabiduría y que sí tienen la experiencia, pero tienen la experiencia que viene a través de la obediencia, ¿sí? Porque cuando tú eres probado, tú tienes experiencia, ¿sí me hago entender? Cuando tú eres tentado, tú tienes autoridad. Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, pero Jesús salió vencedor. La Biblia dice que Él venció.
Y a la final Satanás lo tentó en su identidad. Y yo con líderes juveniles, porque incluso estamos hablando de muchos temas de identidad hoy por hoy. El posmodernismo nos tiene con todo el tema de la identidad, de hijos, y sé que es algo que hablamos muchísimo, incluso aquí en Home hablamos muchísimo de la identidad de hijos. Pero a lo que voy es que, o sea, a lo que voy es que si nosotros tenemos nuestros ojos en Jesús, realmente sabemos que en Jesús recibimos nuestra identidad y con nuestra identidad clara en Cristo, y como dice la palabra, con Cristo como nuestra piedra angular, entonces seremos una edificación fuerte. Si nosotros somos esa edificación fuerte en Cristo Jesús como piedra angular, como sustento, entonces nosotros vamos a poder afrontar este tipo de situaciones. Porque a la final no tenemos que caer en la tentación para tener la autoridad para ese tipo de cosas. ¿En qué entra la obediencia? La obediencia entra que realmente ¿quién ama? ¿Quién me ama? ¿Quién obedece mi palabra? Dice la palabra. Es realmente cuando tú amas a Jesús, tú eres impulsado a la obediencia a la palabra que fue revelada en tu vida. Pero también tenemos a los ancianos de la iglesia, nuestros pastores. Y qué lindo es cuando un líder rinde cuentas. Porque cuando tú rindes cuentas, no estás solo. Y estás en familia. Y me están volviendo a llamar. Los ancianos Sí, de la hay iglesia. hay algo que podía pensar mientras conversábamos, y me cuestionaba acerca de algo, y era por qué constantemente ese tipo de personas se sorprenden e incluso llegan a buscar a aquellas personas que saben que quizá en lo posible no lo han vivido, como el ejemplo de Diana. Y algo que tenemos que entender es que la obediencia nos va a abrir puertas que la experiencia no. Y si hablamos de conseguir o alimentar nuestra autoridad, podemos reconocer que hay autoridad realmente no cuando lo vives, porque estás en un estado de esclavitud, no cuando lo experimentas, sino cuando lo afrontas cara a cara. Y lo afrontas cara a cara no solamente cuando lo derrumbas frente a ti, sino también cuando aceptas el reconocimiento de las personas en tu vida, de esa autoridad para hablar de ese tipo de temas. La experiencia realmente la consigues al afrontar en conversaciones tensionantes para ti, al momento en que alguien llega y realmente lo afrontas para traer, y por medio de eso Dios está trayendo autoridad a tu vida. ¿Por qué? Porque a una segunda cita donde Doña Magola, ya por lo menos tus nervios no te van a consumir, porque ahora vives de la autoridad espiritual de la cual Dios te llena en los momentos en que experimentas la autoridad espiritual. Esa es la experiencia que realmente trae autoridad. Ahora que en ese caso, hablando de una segunda cita donde Doña Magola, tú también entiendes el contexto espiritual. Y entonces tú como buen líder, y hablando como líder, tú como buen líder ya tú has hecho tu tarea en obediencia, que es realmente ir a la presencia de Dios y soltar tus cargas y las cargas que se han puesto sobre ti. Entonces cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, la Biblia simplemente dice que el que busca, encuentra. Tú vas a la presencia de Dios y simplemente la labor para mí, la labor principal de un líder tiene que ser la intercesión. Porque nosotros realmente tenemos que convertirnos en esas personas que oramos por los que discipulamos, porque entonces encontramos respuesta de Dios a ese tipo de circunstancias. Entonces en una segunda oportunidad ya tú entiendes el contexto espiritual, y además de eso tienes el respaldo de Dios y la respuesta de Dios. Entonces tú vas a entrar en una conversación con esa persona y te va a decir quizás, no, lo que pasa es que, digamos, con todo el tema del campamento, sea la luz y todo lo que compartimos, los disparadores, ¿no? Que para mí en la noche, que no sé, Dormir con el celular. no sé, pienso en tal cosa, no puedo dormir, y a ti Dios te habló de un problema de insomnio. Entonces tú puedes empezar a orar en pos de eso. Entonces cuando esa persona confiesa, empieza el camino de la libertad en su vida. Entonces ya tú tienes un camino recorrido, ya tienes la experiencia y puedes tener la autoridad, incluso el consejo sabio, porque también la palabra dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. En el consejo sabio que tú puedes tener con un líder o con un pastor, entonces tú vas a poder entrar a manejar un tipo de casos como este.
Y creo que este podcast ha sido una cosa loca. Empezamos hablando de algo y terminamos hablando de otra cosa y terminamos hablando de lo mismo. Para mí ha sido hace lo que buenísimo. tú Ok. Creo que tengo que terminarlo aquí porque ya tenemos media hora, casi 40 minutos de podcast. Así que este ha sido nuestro primer podcast discipulado, sexo y marihuana. Así que los amo, gente. ¡Eh!